Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Espero que me estén logrando escuchar. Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Hay que esperar unos minutos mientras va ingresando sus demás compañeros. Hay que esperar unos minutos. No ingresan sus demás compañeros. Buenas noches. Esperar unos minutos. Estaba indicándoles. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Estoy compartiendo la pantalla. Espero que estén logrando visualizar. Muy bien, veo unos likes que van indicando. Esperar 2 minutos ya para poder empezar con la clase. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, hay que tener unos minutos. Hay que esperar, no hay que tener paciencia, ¿no? De esperar mientras van ingresando sus demás compañeros. Ahora sí vamos empezando con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenas noches, jóvenes y señoritas. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos, ¿no? Al Colegio SANE. Quizás hay algunos que están ingresando por primera vez a lo que es el aula virtual, pues darles la bienvenida. El área que llevamos en persona es de matemática, ¿no? Pero si en caso ustedes tienen dudas en lo que es el área de razonamiento matemático, pues pueden escribirme ya para poder ayudarles, ¿no? Para eso estamos los docentes o tutores, para poder ayudarles las dudas que puedan tener en los cursos, ¿no? El tema que se va a aprender el día de hoy es referido a razones trigonométricas. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Pues nuevamente, ¿no? Indicarles, darles la bienvenida. Que están ustedes, pues, no con esas ansias de seguir estudiando, pues, y tratar de culminar sus estudios, ¿no? Lo que es el nivel secundario. Antes de empezar con la clase, voy a ir indicando algunas recomendaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para poder evitar, ¿no? Cualquier inconveniente, o quizás hay personas que están a nuestro alrededor y no estar escuchando, ¿no? A veces pueden hablar quizás palabras que no debemos de estar escuchando, ¿no? Lo que es en el aula virtual, pues para ello hay que tratar de evitar, ¿no? A veces pues, puede suceder alguna risa, ¿no? Y nosotros estamos realizando una clase,
Entonces hay que tratar de evitar esos inconvenientes. No me toco nuestro micrófono al momento, ¿no? De quizás aplastar. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas, ¿no? Bueno, en lo que es del primer bimestre, hoy día es su última oportunidad que tienen ustedes para que puedan ir participando en lo que es en el aula virtual. Hay que tener en cuenta, y siempre yo se les está indicando desde el primer día de clases, que nosotros los tutores estamos tomando en cuenta de quienes van participando en lo que son las clases virtuales. Y para ello, pues, lo pueden ir prendiendo el micrófono o también lo pueden ir escribiendo a través del chat, ¿no? Lo pueden ir escribiendo, quizás lo que voy pidiendo, alguna participación, o caso contrario, que puede ya darme la respuesta, ¿no? Del ejercicio. Entonces, para ello, pues, hay que ir participando. Finalmente, hay que ir anotando, ¿no? Todo lo relacionado, ¿no? Porque a veces la mente es frágil y nos podemos ir olvidando. Si nosotros anotamos, ahí nos vamos a ir recordando lo que de qué manera pues se va desarrollando. Sin más que decir, ahora sí vamos a empezar con la clase. Razones trigonométricas. No sé, antes de que indique qué se refiere, quizás quieren participar, ¿no? Algunos de ustedes, ¿a qué se refiere razones trigonométricas? Estoy ahí para poder escucharles, ¿no? Las participaciones, o quizás lo pueden ir escribiendo a través del chat también. ¿Alguien desea participar? Razones trigonométricas. Se refiere a los vínculos que pueden establecerse entre los lados de un triángulo que dispone de un ángulo, 90 grados. Existen 6 grandes razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ya, muy bien. Ya veo también ahí que me han escrito en el chat, dice, ¿no? Se refiere a los vínculos que pueden establecerse entre los lados de un triángulo. En realidad, o sea, estas razones trigonométricas, lo que vamos a sacar, pues ahí su compañero que ha indicado, ¿no? Son 6 razones. Y todo en sí se basa, pues, de ese triángulo. Pues en esas razones trigonométricas también vamos a tener en cuenta, ¿no? Lo que son el cateto, ¿no? En sí hay 2 catetos, y también teniendo en cuenta lo que es la hipotenusa, ¿no? Entonces, para ello, pues vamos a ir viendo paso por paso y a ir indicando cuáles son esas 6 razones trigonométricas. O sea, la noción de razón trigonométrica se refiere a los vínculos que pueden establecerse entre los lados de un triángulo que dispone de un ángulo de 90 grados. Existen 6 grandes razones trigonométricas. ¿Cuáles son? Ahí están, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En las razones trigonométricas de un ángulo agudo, o sea, vamos a decir lo siguiente: sea ABC un triángulo rectángulo recto en B, entonces las razones trigonométricas es la relación del ángulo agudo y los lados del triángulo. Ahí está, tenemos ese triángulo. No necesariamente así como van observando ese triángulo, también lo pueden ir observando, o sea, de lo contrario, de esta manera, pero teniendo en cuenta que debe de haber un ángulo que vale 90 grados. En algunos así lo van a sombrear, ¿no? Un pequeño cuadrado, se refiere que vale 90 grados. Y ahí pues cualquiera, ¿no? Porque acá, por ejemplo, nos dice recto en B, entonces suponiendo acá nos indica recto en C, entonces acá lo vamos a poner la letra C, y como en lo demás no nos indica, acá lo podemos poner el A y la B. En sí es un triángulo que tiene, no es un triángulo al ABC, pero acá por suponiendo en este caso nos va a decir recto en C, entonces ya depende de cómo les indique, no necesariamente les puede decir recto en C, les puede decir recto en A, ¿no? Entonces acá van a poner A y acá pueden ya ir variando, acá ya va a tener que ser B y acá pues C.
O quizás acá lo ponen algunos C y algunos lo van a poner B. Ya depende de cómo lo ubiquen, pero lo importante es cuando les indique recto en uno de los vértices. Bueno, ahí estamos, vamos continuando. ¿No? Y tenemos ahí el triángulo ABC, recto en B, porque está formando un ángulo de 90 grados. Ahí está la hipotenusa, ahí tenemos lo que es el cateto y también cateto, lo que les indicaba, ¿no? En sí hay dos catetos. O en algunos casos lo van a tener indicar, pues, ¿no? En cuánto vale cada lado, por ejemplo. En sí este lado, pues de B a C es un lado, de C a también es un lado, de B a también es otro lado. En este caso van a tomar, o sea, diferentes valores. Ahora, de este triángulo que se tiene, ¿no? En este caso que se ha ido dando valores, podemos ir utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Por qué vamos a utilizar el teorema de Pitágoras? Posiblemente, ¿no? En uno de los lados no vamos a saber cuánto vale. Entonces, para ello se utiliza el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos indica que la hipotenusa, o sea, vamos a elevarle al cuadrado, en este caso para este triángulo la hipotenusa es B, por eso le he puesto B elevado al cuadrado, ya, es hipotenusa elevada al cuadrado, va a ser igual a la suma de esos dos catetos, pero cada cateto van a estar elevados al cuadrado. Y para nosotros el cateto, le he dicho uno de ellos que es A y el otro cateto que vale C. Por eso acá estoy sumando A al cuadrado más C al cuadrado. De este teorema de Pitágoras podemos encontrar, posiblemente no nos den el valor de A, nos den el valor de B y de C. Lo reemplazamos en esta fórmula y vamos a encontrar cuánto vale el valor de A. O quizás posiblemente nos indique, ¿no? Encontrar el valor de C. Pero lo demás, tanto de la A y la B, nos van a dar valores. Reemplazamos en este teorema de Pitágoras y vamos a encontrar cuánto vale C. De esa manera es lo que se va a ir obteniendo, ¿no? Uno de los lados. No tan solo el de los lados, puede ser, en caso diré de los catetos, puede ser el de la hipotenusa también. Entonces, para ello es lo importante este teorema de Pitágoras. Ahora, las razones trigonométricas, ¿no? Hemos dicho que son 6 razones trigonométricas, pero para ello, en este caso, antes de nada, o sea, tenemos el triángulo, ¿no? Recto en B, y eso de los catetos vamos a tener que ir indicando lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos este ángulo, por ejemplo, ¿no? Vale alfa, ¿no? A su frente se va a llamar cateto opuesto. Y siempre, siempre sí, de este ángulo de 90 grados va a estar la hipotenusa. Ahora, de este ángulo que tenemos a su costadito se va a llamar cateto adyacente. Ya en sí tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. Pero, ¿qué pasaría si mi ángulo está acá? Suponiendo, ¿no? Me van a pedir las razones trigonométricas del ángulo beta. Entonces, para yo poder obtener esas razones trigonométricas, en primer lugar, debo de saber cuál de ellos es cateto opuesto y cuál de ellos es cateto adyacente. Porque la hipotenusa siempre va a ser hipotenusa. Esto de acá sí está siempre. Lo único que va a variar son los catetos. Si el ángulo, yo les he dicho del ángulo alfa, a su frente siempre, siempre tiene que estar el cateto opuesto, ¿no? Pero, ¿qué sucede? En acá, ¿no? En este caso, vamos a ir indicando el cateto, ¿no? A su frente es el cateto opuesto. Opuesto. Ya yo les he hecho siempre, siempre a su frente es cateto opuesto. O sea, para el ángulo beta, por esto estoy poniendo de otro color, esto de acá se va a llamar cateto opuesto. Y ahora, de este lado, ya se va a llamar cateto adyacente. Siempre va a ir modificándose
siempre en cuando, ¿no? Tenga en cuenta de cuál de los ángulos nos va a tener que pedir, ¿no? Cateto, en este caso va a ser adyacente. Cateto adyacente. ¿No? Por eso del ángulo beta vamos a tener en este lado lo que estoy poniendo, ¿no? Ese es el cateto adyacente y a su frente es cateto opuesto. Y para que ustedes se recuerden, o sea, siempre tienen que tener a su frente es cateto opuesto y lo que está a su costadito es el cateto adyacente. De esa manera, ¿ya? Vamos a ir, pero más adelante también va a haber ejemplos. Es para que más o menos ustedes tengan en cuenta. ¿Por qué lo borro? Es que nosotros, o en este caso yo les voy a indicar tan solo, como son 6 razones trigonométricas, le vamos a indicar de esas 6 razones trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, el seno de alfa, ¿no? Pueden poner así seno de alfa o también sen alfa, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan cuál es, en este caso es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Para qué ponemos de esa manera? Es que vamos a tener valores, tanto la hipotenusa, tanto el cateto opuesto, cateto adyacente, o sea, va a haber números. Y esos números tan solo vamos a reemplazar donde dice cateto opuesto y lo que está hipotenusa, igual manera vamos a ir reemplazando. El que sigue, coseno de alfa puede ser cos alfa, ¿no? Igual a quien a cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Tangente de alfa es igual a ¿no? Tangente de alfa es igual a cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Si ustedes se acuerdan estos 3 razones trigonométricas, las demás va a ser más fácil. ¿Por qué? Se van a ir oponiendo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos tangente de alfa es igual a tangente, o sea, se escribe CTG nada más en forma abreviada, porque en realidad se va escribiendo todo de manera abreviada, ¿no? Si he ido considerando así, tal como está, como vamos leyendo, es para que ustedes sepan diferenciar, ¿no? Pero en realidad cotangente es CTG nomás, alfa. ¿Qué quiere decir? Cateto adyacente entre el cateto opuesto. Secante de alfa es sec de alfa igual a quien hipotenusa entre cateto adyacente. Y finalmente tenemos el cosecante de alfa es igual a cosecante, el CSC, ¿no? Pero si ustedes saben a qué se refiere el CSC, se refiere cosecante. Cosecante de alfa es igual a hipotenusa entre cateto opuesto. Acá les indicaba, si ustedes se recuerdan los 3 primeros, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tangente con el cotangente es lo contrario, mira, comparen. Tangente me dice cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Y qué sucede con cotangente? De lo que estaba cateto adyacente se ha puesto en el numerador cateto adyacente entre cateto opuesto. O sea, se ha intercambiado nada más de posición. De lo que estaba en el numerador se fue al denominador y lo que estaba en el denominador se ha ido en el numerador. Se han intercambiado. ¿Quién más intercambia? El que sigue. El coseno con el cosecante. En el coseno tenemos cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Y qué sucede? Cosecante. Tenemos hipotenusa dividido entre cateto adyacente. Y finalmente, el seno con el cosecante, ¿qué sucede? Mira, cateto opuesto entre hipotenusa y el otro es hipotenusa entre cateto opuesto. Se han cambiado nada más de posición. Por eso les indico. Es importante que ustedes se recuerden los 3 primeros, tanto del seno, coseno y tangente. Pero cuando ustedes van a considerar estas razones trigonométricas, tiene que estar en este orden. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Las 6 razones trigonométricas. O también pueden ir escribiendo en forma abreviada. El cateto opuesto, o sea, lo puedo poner co, hipotenusa H. El que sigue, cateto adyacente K, ¿no? Hipotenusa H. El que sigue, cateto opuesto co, cateto adyacente K. El que sigue, cateto adyacente y cateto opuesto K entre co.
el que va continuando, hipotenusa entre K, ¿no? O sea, se refiere pues hipotenusa entre cateto adyacente. Y finalmente, lo que es cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto, o sea, la C. De esa manera, ¿no? Pueden ir considerando también forma abreviada, para no estar escribiendo cateto opuesto, hipotenusa. Entonces, ustedes, por ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el cateto opuesto lo pueden decir con cateto adyacente, la K, y lo que es la hipotenusa, la letra H. ¿No? De esa manera, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Ahora vamos a ver ejemplo. El primer ejemplo dice hallar las razones trigonométricas de A y C. Ahí tenemos, ¿no? Se dan cuenta, mira, ahí de los lados nos están dando valores. Tenemos un triángulo que es recto en B. ¿Por qué? Forma un ángulo de 90 grados. Y los lados tenemos que vale 11, 21 y 13. Veamos en la resolución. En este caso, voy a retroceder, tan solo les dice hallar las razones trigonométricas de A y C. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes tienen que encontrar las razones trigonométricas, o sea, se está refiriendo de acá. Acá lo pueden dar cualquier ángulo. Igual manera, el de acá, cualquier ángulo. ¿No? Entonces, acá, teniendo en cuenta, ¿no? Cualquier ángulo pueden decir, también no hay ningún problema porque igual se está considerando, pero ¿por qué lo considero ese ángulo? Quiere decir que vamos a utilizar ahí. Entonces voy a decir, el seno de A va a ser igual a ¿quién? Cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Quién es su cateto opuesto? Yo les he dicho a su frente de ese ángulo. ¿Quién es? 13. Por eso está puesto 13. Dividido entre la hipotenusa, que vale pues 21. Seguimos, coseno. Coseno de A va a ser igual a cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Y cateto adyacente vale 11 dividido entre la hipotenusa que vale 21. Tangente de A. El tangente de A es el cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Cateto opuesto vale 13 y cateto adyacente es 11. ¿No? Para que ustedes entiendan o comprendan, pueden poner así. Esta es la hipotenusa, ¿no? Acá tienen su cateto opuesto y acá tienen su cateto adyacente. Ahí está. ¿No? Entonces, para que ustedes se recuerden. Seguimos. Cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Igual a quién? Cateto adyacente. La K, 11. Entre opuesto, que es co, 13. 11 treceavos. Secante de A es igual a hipotenusa dividida entre cateto adyacente. Hipotenusa vale 21 y cateto adyacente vale 11. Y finalmente, cosecante. Cosecante de A es igual a hipotenusa entre cateto opuesto. Y eso es 21 entre 13. Si ustedes comparan, yo les he indicado, por ejemplo, yo les dije, si ustedes se acuerdan los tres primeros, ¿no? Los demás va intercambiando. ¿Quién con quién? Ellos dos. Voy cambiando de color. El secante con el coseno. Comparen, miren, observen, se están cambiando de posición y finalmente ellos dos. Mire, de color, la flecha de color negro, yo tengo 13 entre 11 y el otro es 11 entre 13. Ahora de color rojo, 21 entre 11, el otro es 11 entre 21. Y color amarillo, 13 entre 21, 21 entre 13. ¿No? Entonces está cambiando, ¿no? De posición. Por eso les indiqué, importante recordarse que seno, el coseno, luego el tangente. De ahí viene cotangente, secante y cosecante. Esas
son las 6 razones trigonométricas que estamos encontrando de A. Recién de A y nos está pidiendo también de C. Y acá ya le he considerado el ángulo. En este caso vamos a decir lo siguiente. En este lado vamos a tener a su frente, yo les dije es cateto opuesto, se refiere la co. Esto de acá es hipotenusa. Y acá tenemos que es el cateto adyacente. Acá nomás una quizá posiblemente esté escrito y se va a sobreponer, ¿no? No se va a notar. Entonces tenemos el seno de C va a ser igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto vale 11 dividido entre hipotenusa que es 21. Coseno de C es cateto adyacente entre la hipotenusa que es igual a 13 entre 21. Tangente de C, cateto opuesto entre cateto adyacente 11 entre 13. Y cotangente de C, cateto adyacente entre cateto opuesto es igual a 3 entre 11. Y secante de C, hipotenusa entre cateto opuesto 21 entre 13. Y finalmente cosecante de C, hipotenusa entre cateto opuesto que sería 21 entre 11. Igual, comparen, se van a dar cuenta. Acá tengo seno de C, es 11 sobre 21 y cosecante 21 entre 11. ¿Quién más? Coseno, tangente de cateto adyacente entre hipotenusa que es 3 entre 21 con, en este caso, con secante que sería hipotenusa entre cateto adyacente que es 21 entre 13. Y finalmente, cateto opuesto, o sea, el tangente de C, cateto opuesto entre cateto adyacente 11 tercios, con cotangente de C, que sería cateto adyacente en el cateto opuesto, sería 13 entre 11. Acá tengo 11 sobre 13 y acá es 13 sobre 11. Por eso les vuelvo a repetir, que es muy importante, ¿no? Que ustedes se recuerden los 3, pero teniendo en cuenta en ese orden. Pero si ustedes lo cambiaron de posición, o le han indicado en otra posición, pues van a tener que realizarlo mal, ¿no? Por ello les indiqué que es muy importante ese orden. Ahora sí vamos a ver ejercicios de aplicación. Hallar las razones trigonométricas del ángulo alfa. Ahí tenemos el ángulo alfa, ¿no? Ahí está, no nos indica en este caso sí cuánto vale en cada vértice, diré qué letra pues vale en cada vértice, ¿no? Lo importante es que nos está dando los valores, o sea, tenemos de los 3, pero ¿qué pasaría si uno de ellos quizás no nos da? Entonces tendríamos que aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Pero como en este ejercicio ya nos indica los 3 lados, lo único que nos va a quedar es indicar cada uno, ¿no? De las razones, siempre en cuando, o sea, empezar con el seno. Como nos está diciendo de alfa, entonces ponemos seno de alfa es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Por qué lo estoy volviendo a escribir de esa manera? Para que ustedes por lo menos así, ¿no? Voy repitiendo, indicándoles, se vayan captando poco a poco. Entonces, el cateto opuesto, ¿ya? Entonces, para que ustedes digan, ¿cuál es cateto opuesto? ¿Cuál es cateto adyacente? Tienen que tener en cuenta, pues, ¿no? Por ejemplo, yo les dije, del ángulo que se tiene a su frente es el cateto opuesto, o sea, la co. Y este lado es la letra A. Y acá tenemos la hipotenusa. Y nos está diciendo que el seno de alfa es cateto opuesto entre la hipotenusa. Es así como nosotros practicamos la tabla de multiplicar. Igual estas razones trigonométricas tenemos que ir captando de qué manera se va obteniendo. Por ejemplo, esto de acá, no es que yo lo voy a modificar, ¿no? Voy a decir, seno de alfa es hipotenusa entre cateto opuesto. No, así como está, es cateto opuesto entre
hipotenusa. Y el cateto opuesto vale 2 y la hipotenusa es 7. Por eso vamos obteniendo 2 séptimos. Pero si ustedes ya lo entienden, tan solo lo pueden ir escribiendo. El seno de alfa es igual a ¿cuánto? A 2 séptimos. Pero si yo estoy volviendo a escribir es para que ustedes, ¿no?, se vayan recordando. Continuamos. Coseno de alfa es cateto adyacente entre la hipotenusa. Cateto adyacente, acá tenemos lo que vale K, que es 3. Hipotenusa, que es la letra H, vale 7. Ahí está, 3 séptimos. Tangente de alfa. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto es la CO, vale 2. Cateto adyacente vale 3. Por eso nos sale 2 tercios. Y lo demás, si se recuerdan qué sigue, lo único que hacen es de lo que está del último con lo que sigue, del otro con el otro y van cambiando nada más. Por ejemplo, el cotangente de alfa es cateto adyacente entre cateto opuesto. Cateto adyacente vale 3, cateto opuesto vale 2, por eso sale 3 medios. Secante de alfa es hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa vale 7 y cateto adyacente que vale 3, o sea, 7 tercios. Y finalmente, cosecante de alfa es hipotenusa entre cateto opuesto. Hipotenusa que vale 7 y cateto opuesto vale 2, por eso sale 7 medios. Ahí están las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa. Hasta ahí, ¿alguna duda que puedan tener, jóvenes y señoritas? Vamos continuando con la solución de otros, ¿no?, ejercicios. Nos indica lo siguiente, dice, se tiene un triángulo cuyos catetos miden 8 y 15. Hallar las razones trigonométricas del ángulo agudo mayor. ¿No? Veamos en la resolución. Ahora, ¿qué sucede acá? Ya no nos está dando pues la figura del triángulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? En este caso vamos a tener que graficar, ¿no? O en caso contrario, un momentito. Ya. Antes, ¿no? Quizás, o sea, antes de graficar, dense cuenta ustedes, tan solo les dice catetos. Les habla de hipotenusa, no les indica de hipotenusa. Entonces, primero hallamos el valor de la hipotenusa, aplicando el teorema de Pitágoras, luego calculamos las razones trigonométricas a partir de sus respectivas definiciones. Y con los datos dados y obtenidos. ¿Qué quiere decir? En este caso, ¿no? Como vuelvo a repetirles, en nuestro ejercicio, pues no nos está indicando cuánto vale la hipotenusa. Y en la parte teórica, nosotros hemos aprendido lo que era el teorema de Pitágoras, o sea, una edad, ¿no?, que nos decía lo siguiente. Pero antes de nada, tenemos que el cateto, o sea, yo le considero B vale 8 y el cateto C es igual a 15. Pero no nos dice hipotenusa, ¿no? Entonces le he puesto A, no se sabe cuánto vale la hipotenusa. Y la propiedad o la fórmula del teorema de Pitágoras, en este caso, como estamos diciendo que la hipotenusa vale A, yo le he puesto, ¿no? Yo les decía, es hipotenusa elevado al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? A la suma de los dos catetos, pero cada cateto elevado al cuadrado. Entonces, como estamos diciendo que la hipotenusa vale A, entonces lo vamos a poner A elevado al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? A la suma de esos dos catetos, o sea, B al cuadrado más C al cuadrado. Sabemos cuánto vale B y sabemos cuánto vale C. Reemplazamos en este teorema de Pitágoras, ¿no? Vamos a tener A al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. Teniendo en cuenta a continuación, A al cuadrado va a ser igual a ¿quién? 8 al cuadrado es 64. Más
15 al cuadrado es 225, pero dirán ustedes, ¿pero cómo se ha encontrado? Lo que nos está diciendo es exponente 2, que esta base se va a tener que multiplicar 2 veces por sí mismo. Entonces, 8 por 8 es 64. Igual sucede acá, el 15 al cuadrado. En la base 15 se va a tener que multiplicar 2 veces por sí mismo, que sería 15 por 15, 225. ¿Qué hago luego? Vamos a tener que sumar. Al cuadrado va a ser igual a ¿quién? 64 más 225 sale 289. A continuación, cuando nosotros tenemos un exponente, lo vamos a llevar al otro lado, va a pasar como raíz cuadrada. Entonces va a ser A es igual a la raíz cuadrada de 289. ¿Y cuánto sale eso? A es igual a 17. Ahora sí, ya tenemos cuánto vale el cateto, bueno, sabemos ya, ¿no? Cuánto vale el cateto B, cuánto vale el cateto C, y también ya hemos encontrado cuánto vale la hipotenusa. ¿Cuánto vale? 17. Ahora sí, recién vamos a graficar. En este caso, ya ustedes cualquier triángulo pueden ir considerando. Yo le he dicho el triángulo ABC, que sea recto en A. Y en este caso, de lo que son los catetos se ha considerado, pues, ¿no? Cualquiera pueden, hasta el valor de B puede haberse acá o acá. Cualquier lugar ustedes pueden ir ubicando. Pero sí, siempre, siempre tiene que estar acá la hipotenusa. Dicho eso, ya tenemos ahí y nos está diciendo, voy a leer, nos dice la pregunta, hallar las razones trigonométricas del ángulo agudo mayor. Ustedes dirán, pero ¿cuál es el ángulo mayor? ¿No? Entonces ahí me van a ir a decir que es 90 grados, ¿no? Van a tener, por ejemplo, acá el ángulo y este lado, pues que el ángulo que he puesto de color amarillo y acá tenemos 90. De lo que es 90 grados no se saca sus razones trigonométricas, jóvenes y señoritas. ¿Ya? Lo único que se saca sus razones trigonométricas van a ser de este ángulo y de este ángulo. Pero de 90 grados no se saca. No van a tener que sacar ahí. Lo principal tan solo de ellos dos, lo que he puesto de los check. Pero como me está diciendo lo que es el ángulo mayor, ¿no? Pero acá dirán, pues, pero no me dan el ángulo, nada, no me indica, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo van a deducir? Si su cateto, o sea, si uno de los catetos es mayor, entonces a su frente, por ejemplo, acá 15 es mayor, a su frente es el ángulo mayor, entonces quiere decir, van a hallar del ángulo, o sea, en este caso del punto C, ¿no? O también en este caso le considera el ángulo alfa. Entonces, acá nos dice, a mayor lado se opone mayor ángulo. Por ende, debemos calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa, que yo le he considerado de ese ángulo. Pero si me hubiera dicho el ángulo menor, entonces a menor lado se opone el menor ángulo. ¿Cuál hubiera sido? Este ángulo. Porque este es menor y a su frente hubiera sido este lado. Pero como me pide mayor, por eso vamos considerando porque el 15 es mayor. Entonces, continuamos. Ahí tenemos que el seno de alfa es igual a ¿quién? ¿A quién era? A ver si se acuerdan, porque ya no le he puesto ahí. Es cateto puesto sobre la hipotenusa. Cateto puesto vale 15. ¿No? Entonces, para que ustedes se recuerden, acá es el cateto puesto. A esto va a ser el K, cateto adyacente, y esto es la hipotenusa. Entonces, cateto puesto sobre hipotenusa. 15 entre 17 lo pueden dejar o también lo pueden ir sacando en números decimales. En este caso, 15 entre 17 sale 0,88235. Continuando, coseno de alfa. Es cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Por eso acá es 8 entre 17 o 17ava.
Dividiendo sale 0,47.059. Seguimos con tangente de alfa. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y eso nos sale 15 entre 8. Y eso es igual a ¿cuánto? 1,875. Cotangente de alfa. Es cateto adyacente dividido entre cateto opuesto. Cateto adyacente vale 8 y dividido entre cateto opuesto que vale 15. 8 entre 15 sale 0,53. Pero este pequeño arriba que ven un sombrerito quiere decir que va repitiendo 3, 3, 3, 3, 3. ¿No? Y no se sabe cuántas veces se va repitiendo. Secante de alfa es igual a ¿quién? Hipotenusa dividida entre cateto adyacente. Y ese es igual a 2,125. Y finalmente, cosecante de alfa es hipotenusa dividida entre cateto opuesto. Y eso es igual a 1,13333 y así sucesivamente. Ahí está lo que nos está pidiendo encontrar, ¿no? Del ángulo mayor, sus razones trigonómetras. Con este ejemplo ya les estoy demostrando, ¿no? De qué manera vamos a ir a encontrar lo que es uno de los lados, ¿no? En este caso hemos tenido que encontrar cuánto vale su hipotenusa. Hasta incluso te pueden ir considerando pedir puede ser uno de los catetos. No necesariamente la hipotenusa, o sea, puede ir cambiando. Cualquiera de los catetos puede ser incógnito. Pero ustedes tienen que recordarse ese teorema de Pitágoras, ¿no? Si se han dado cuenta, ha sido útil que se ha ido considerando en la parte teórica. ¿Qué pasaría si quizás no les indicaba, ¿no? Entonces no hubieran podido utilizar, ¿no? Pero si algunos quizás se recuerdan, lo hubieran desarrollado. Pero si no nos recordamos, ¿no? Por eso se le ha ido considerando también el teorema de Pitágoras. En la parte de la definición, ¿no? Continuamos. 3. Según la figura, hallar las razones trigonométricas. Bueno, en este caso también mira qué está sucediendo. Tenemos ahí la figura, nos dice recto en A, ¿no? Es un triángulo de ABC. También nos da una hipotenusa, también nos está dando el valor en este caso, de uno de los catetos, y uno de los catetos no nos da los valores. Y ahí es lo que nos está pidiendo. De ese ángulo vamos a tener que encontrar sus 6 razones trigonométricas. Pero antes de nada, para la resolución, vamos a tener que aplicar, o sea, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, que vamos a decir lo siguiente: A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Voy a retroceder para que se den cuenta. Un momento. Voy a copiarlo y pegarlo, ¿no? Esto de acá. La figura, más que todo, ¿no? Que nos va indicando. Para que se den cuenta, en este caso, de cuál de ellos, ¿no? Es lo que se está sacando. ¿Cuál es A? ¿Cuál es B? Ahí está mejor. Lo he vuelto a anotar ahí, pero en realidad acá era 41. No voy a un poco modificar. Ya está. Ahí está, ¿no? Entonces el A yo le he considerado que vale 41. Y lo que es la B le he puesto que es X. Y este lado que vale C, ¿no? Ahí está. Por eso estoy considerando 41 al cuadrado es igual a X al cuadrado más 9 al cuadrado. Tenemos ahí 41
al cuadrado menos 9 al cuadrado es igual a x al cuadrado. Lo que estoy realizando, en este caso, poner a un lado los que tienen, ¿no? Número y al otro lado los que tienen variable, que sería 41 al cuadrado menos 9 al cuadrado es igual a x al cuadrado, ¿no? Desarrollando 41 al cuadrado vamos a tener 1681 menos 9 al cuadrado, que es 81 igual a x al cuadrado. Ahora restamos 1681 menos 81 sale 1600. ¿Igual a cuánto? X al cuadrado. Yo les indiqué que cuando tienen elevado al cuadrado lo van a sacar su raíz cuadrada, que sería x es igual a 1600. Y vamos teniendo ahí que x es igual a 40. ¿Por qué? Es que su raíz cuadrada de 1600 es 40. Cuando ustedes multipliquen 40 por 40, les va a salir 1600. Eso se llama su raíz cuadrada. O sea, este valor que ustedes han encontrado se va a tener que multiplicar por sí mismo 2 veces. Pero si es que ustedes tienen raíz cúbica, a 3 veces se tiene que multiplicar. Si tienen su raíz cuarta, cuando es cúbica va a estar escrito. Si es cuarta, también va a estar escrito. Quinta igual. Cuando es cuadrada nomás no está escrito acá el número. Ya se sobreentiende. Estamos encontrando que el valor de x es igual a 40. Entonces, ahora las 6 razones trigonométricas son, ahí está. Ya he ido completando, ¿no? En este caso, ¿cuánto vale x? Y teniendo en cuenta, y ahora sí, lo que son, como ya nos habla de razones trigonométricas, vamos a decir, del ángulo que yo tengo a su frente es el cateto opuesto. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos la hipotenusa. Y en este lado vamos a tener el cateto adyacente. Ahí está. Ahora tenemos el seno de alfa es igual. Es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, 9 entre 41. O 9 entre 41. Coseno de alfa es cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente vale 40. Entre la hipotenusa que es 41. 40 entre 41. Tangente de alfa. Cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, 9 entre 40. Y cotangente de alfa es, en este caso, el cateto adyacente dividido entre cateto opuesto, 40 entre 9. Secante de alfa. Hipotenusa dividido entre cateto adyacente, 41 entre 40. Cosecante de alfa, en este caso vamos a tener la hipotenusa dividida entre cateto opuesto, 41 entre 9. De esa manera se va obteniendo, ¿no? Esas 6 razones trigonométricas. Si se han dado cuenta, ¿no? Es muy importante, en primer lugar, el teorema de Pitágoras. ¿Para qué? Para poder encontrar cuánto vale uno de los lados. En este caso hemos tenido que encontrar uno de los catetos, ¿no? Entonces, para ello es importante ese teorema de Pitágoras, que se ha tenido que utilizar para la solución. Una vez ya encontrado cuánto vale uno de los catetos, lo único que les va a quedar es reemplazar, ¿no? Ya ir encontrando cuáles son esas 6 razones trigonométricas. Es lo único que se tiene que ir realizando. Continuamos. 4. En el triángulo rectángulo ABC, dice el ángulo es igual a 90 grados. Calcular las funciones trigonométricas de los ángulos, del ángulo B nomás. Ahí voy a corregir, del ángulo B. ¿Ya? Porque si dijera de los se debe referir para varios, ¿no? Pero en este caso es para uno solo. Del ángulo B. Ahí está. Del ángulo B. Si B dice vale, o sea, la B minúscula vale dice 2 centímetros y la C vale 4 centímetros. Veamos en la resolución, en este caso tenemos, ahí está,
tenemos, yo le he puesto, por ejemplo, si tenemos del cateto del vértice A, que es mayúscula, a su frente, lo considera A minúscula. ¿Qué más? Tengo acá la B, ¿no? Mayúscula, a su frente va a ser la B minúscula. ¿Qué más? Tengo ahí la C y su frente va a ser la C minúscula, que ahí nos da. Y nos está dando cuánto vale la B y la C. En este caso, nos falta considerar cuánto vale la hipotenusa, ¿no? Porque de los dos catetos sabemos cuánto sale. Entonces, y nos está diciendo acá también, si el triángulo rectángulo ABC, el ángulo es igual a 90 grados, ¿no? También de qué más funciones, y nos está pidiendo razones, las funciones trigonométricas, algunos le consideran funciones, o puede ser razones también, ¿de quién? Del ángulo B. Por eso acá le he considerado, en este caso el ángulo va a ser alfa, ¿no? En primer lugar, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, vamos a tener que encontrar cuánto vale el valor de A, que sería la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos, ¿no? Entonces, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. A al cuadrado va a ser igual a ¿quién? B vale 2 elevado al cuadrado más el valor de C que vale 4, 4 elevado al cuadrado. Tenemos A al cuadrado es igual a 2 al cuadrado, vale 4. Y 4 al cuadrado es 16. Sumamos, 4 más 16 vale 20. A al cuadrado es igual a 20. Ahora, lo que está a potencia va a llevar al otro lado como raíz cuadrada. Por eso tenemos acá que A es igual a la raíz cuadrada de 20. Y desarrollando vamos a tener que A es igual a 2 raíz cuadrada de 5, pero ustedes quizás estarán preguntando, ¿pero cómo ha ido obteniendo? Lo que se ha realizado es lo siguiente. Por ejemplo, ese valor de 20 se ha tenido que multiplicar 4 por 5. Y se ha sacado su raíz cuadrada del número 4, o sea, he separado esa raíz cuadrada. Y también es separar la raíz cuadrada de 5. Su raíz cuadrada de 4 vale 2 y raíz cuadrada de 5 se mantiene. Por eso sale que A es igual a 2 raíz cuadrada de 5. Continuando, ella está, ya le he reemplazado en el gráfico. Lo único que nos va a quedar es ya ir encontrando cuánto valen pues las 6 razones de ese ángulo alfa, ¿no? Entonces, seno de alfa es igual a ¿quién? Va a ser, en este caso, ya nunca olvidarse que a su frente pues es cateto opuesto, este lado va a ser su cateto adyacente, o sea, el CA, y esto es la hipotenusa. Sería cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, ¿no? O sea, B entre A. ¿Igual a quién? La B vale 2, dividido entre la hipotenusa, que es 2 raíz cuadrada de 5. Nunca, jóvenes y señoritas, cuando ustedes tienen una raíz cuadrada en el denominador, no debe de dar como resultado que van obteniendo, ¿no? Pero si aparece en el numerador, eso no hay ningún problema. Pero nunca olvidarse que no debe de estar una raíz cuadrada de cualquier valor en el denominador. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Como acá tenemos la raíz cuadrada de 5, ustedes a continuación van a multiplicar por la raíz cuadrada de 5, ¿no? Pero ambos dividen, porque si ustedes dividen la raíz cuadrada de 5 entre la raíz cuadrada de 5, ¿no? Lo que está de color rojo, ustedes, eso de ahí les va a salir como resultado 1. Y no están afectando lo que están indicando esta operación. Entonces, teniendo en cuenta, ¿no? Antes de eso también, cuando ustedes multipliquen, cuando tengan una raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 5, lo que se hace es considerar una sola raíz cuadrada, ¿no? Y se convierte 5 por 5, sería 25. ¿Y qué hacen luego? Nunca deben olvidarse porque la raíz cuadrada de 25 es 5. ¿No? Entonces, para no estar realizando toda esta operación, lo único que van a hacer es de frente. Que la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 5
es 5. Si les dijera raíz cuadrada de 7 o la raíz cuadrada de 7, entonces de frente digan que eso es igual a 7. Así nada más, de frente van indicando. Si es raíz cuadrada de 11, ¿no? Entonces igual el resultado es, o sea, 11, pero siempre en cuando estén multiplicando. ¿Qué más se ha realizado? Este valor de 2 con este valor de 2 se han simplificado. Y me va a quedar raíz cuadrada de 5 dividido entre 5. Entonces, el seno de alfa es igual a la raíz cuadrada de 5 entre 5. Continuamos. Coseno de alfa es igual a C entre A. ¿Igual a cuánto? C vale 4. El A vale 2 raíz cuadrada de 5. Lo mismo, seguimos multiplicando por la raíz cuadrada de 5. ¿Ah? Entonces tendríamos, en este caso, sacar en primer lugar su mitad. De 4, 2. Mitad de 2, 1. Entonces vamos a tener 2 raíz cuadrada de 5 dividido entre ¿quién? 1 multiplicado por la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 5 les va a salir 5. Entonces estamos obteniendo que el coseno de alfa es igual a 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 5 entre 5. Ahora tangente de alfa es igual al cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, B entre C. B vale 2, la C vale 4, 2 entre 4. Y cuando ustedes encuentren, en este caso, las fracciones, se puede ir simplificando. Saco su mitad de 2 es 1, su mitad de 4 es 2. Por eso sale 1/2. Cotangente de alfa es igual a ¿quién? Cateto adyacente entre cateto opuesto. Cateto adyacente vale 4 dividido entre 2 y 4 entre 2 sale 2. Secante de alfa es hipotenusa dividida entre cateto adyacente. Ese es igual a 2 raíz cuadrada de 5 entre 4. Lo único que se saca es, en este caso su mitad vale 1. Mitad de 4 es 2. ¿No? Entonces 1 por raíz cuadrada de 5 sale raíz cuadrada de 5 dividida entre 2. Y yo les he dicho que en el numerador no hay ningún problema. Lo que sí van a tener que convertir es cuando aparece en el denominador. Y finalmente, cosecante de alfa es igual a A entre B. ¿Es igual a quién? 2 entre 2 es 1. Y 1 multiplicado por la raíz cuadrada de 5 es raíz cuadrada de 5. Entonces, cosecante de alfa es igual a raíz cuadrada de 5. De esa manera se va obteniendo, ¿no? En este caso, la solución de esas 6 razones trigonométricas. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy, ¿no? Si tienen quizás cualquier duda, pueden ir escribiéndome a mi número personal. Eso sería todo por la clase. Muchas gracias por su atención, jóvenes y señoritas. Gracias.